Bueno, a todos, buenas de nuevo. Hola Laura, Delicia. Bueno, gracias por la invitación y para mí son una iglesia muy querida. Eh, yo creo que tengo la nacionalidad de Florida también, porque mi mamá era de Florida, así que yo creo que en parte tengo la ciudadanía, tengo el pasaporte ahí habilitado. Pero bueno, contento de estar con ustedes. Miren, la verdad que yo pensaba mucho en un pasaje en Lucas capítulo 7 que la verdad que me... Es un pasaje que siempre me llamó la atención. Lucas 7. Son esas palabras del Señor que el Señor está hablando de algo y de repente sin aviso es como que saca un nuevo tema. Venía hablando de algo y saca un nuevo tema. Yo me acordaba ponerle cuando le decía, tú eres Pedro, y venían hablando de Pedro, sí, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es como que se queda con la última palabra para construir algo nuevo, ¿no? Muchas veces el Señor hace eso. Eh, y la verdad que siempre me... algunas de las frases parecen como inconexas junto con lo que se viene diciendo, ¿no? Lucas capítulo 7, eh, bastante avanzado del versículo 18, dice que Juan el Bautista estaba encarcelado y lo envían a ver, a preguntarle al Señor Jesucristo si era el enviado de Dios o si debían esperar a otro. Y el Señor les responde primeramente con hechos que ellos pueden ver y después de hechos que ellos pueden ver les responde reafirmando lo visto con algunas cosas muy particulares. Dice Lucas capítulo 7 versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos envió a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Atención, hechos. En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús ahora a palabras, les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y yo siempre pienso que es precioso lo que pasa, es precioso el ministerio del Señor, es único también, pero me llama la atención. Yo quiero que me acompañen en dos lecturas del libro de Isaías. Uno es Isaías 42. Estas cosas que sucedían, que el Señor hacía y reafirmaba con su boca, son cosas que estaban anunciadas de él, profetizadas. Isaías 42. Dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni hará oír, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Así dice Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Si ustedes se ponen a ver algunas cosas de las que pasan en Lucas 7, estaban profetizadas acá, ¿no? Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tiniebla. Un poco los que tenían no solo los que no tenían la luz de Cristo, sino los que estaban en espíritu malo, prisioneros, ¿no? Todo lo que el Señor realiza en Lucas 7 estaba anunciado. Isaías 61, más conocido,
Dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Quiere decir a los desvalidos, a los que ya no tienen fuerzas, a los que no logran valirse por sí mismos. A vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. En el versículo de Isaías anterior veíamos cómo el Señor abría los ojos, sanaba y libraba, y acá vemos como le dice: vine a predicar buenas nuevas a los abatidos, a los desvalidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Un poco lo que el Señor lo llama a ver y le permite ver a los discípulos de Juan el Bautista es que estas cosas profetizadas primero se las permite ver y después se las dice. Estas cosas profetizadas acerca del Mesías se estaban cumpliendo. Y yo no sé si ellos tenían ya de la Escritura como para poder identificar. Lo que sí era que era notorio que él era el Mesías. Nicodemo le decía al Señor cuando en su encuentro con él le decía: Maestro, sabemos que has venido del Padre. Le decía: sabemos, como que reconocían quién es este hombre, quién es. Y él era el Señor. Pero hay una frase que me descoloca, y creo que es lo que quiero compartir con ustedes. Versículo 7:22 de Lucas, dice: respondiendo Jesús, les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y esta frase: y a los pobres es anunciado el Evangelio. Yo digo: Señor, ¿qué tiene que ver? Con suma reverencia, no. Yo no le diría al Señor eso, yo creo que no le respondería nada. Pero uno se pregunta, ¿en qué parte coincide con lo que viene diciendo? Señor, ¿por qué a los pobres les es anunciado el Evangelio? ¿Por qué a los pobres y no a otros? ¿Por qué no a todos? ¿Por qué no? Obviamente que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al arrepentimiento. ¿Por qué utiliza esta frase en este lugar? ¿Por qué en este momento habla de los pobres les es anunciado el Evangelio? Y yo me ponía a reflexionar, quizás en contexto uno puede sacar algunas conclusiones. La verdad es que el Señor estaba rodeado de fariseos y de saduceos, y el Señor, como compartía con un chico en un discipulado el otro día, siempre que enseñaba, a la vez que estaba enseñando al que no sabía nada, estaba corrigiendo al que tenía un concepto equivocado. A la vez que enseñaba a alguien que ignoraba por completo, desde cero, también estaba corrigiendo a alguien que tenía un concepto equivocado. Dice que los saduceos adjudicaban la pobreza al pecado y adjudicaban el dinero a la vida espiritual y a una prosperidad espiritual, como lo hacían con las enfermedades. ¿Se acuerdan? Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté así? No pecó ni este ni su padre. Es para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Pero tenía que todo el tiempo estar el Señor corrigiendo. Por lo cual yo entiendo que quizás el Señor lo que estaba haciendo, y por qué menciona a los pobres en esta ocasión y no menciona a otro, es para poner quizás mayor énfasis en ellos y en esta corrección. A los pobres les es anunciado el Evangelio. Quizás lo hace por eso, para un poco restablecer una figura que estaba distorsionada con el tiempo. Que los pobres habían pecado, que los pobres tenían eso porque un poco se lo merecían, por su lejanía. Digo, quizás el Señor estaba haciendo una aclaración. ¿Por qué también lo pone en el final? Siempre la frase que se pone en el final es la más remarcada.
Vos fijate que te vas a acordar de los que dice para sanar a los cojos, para dar vista a los ciegos, te vas a acordar, pero el que no te vas a olvidar es del final. Y a los pobres les anunciaba el Evangelio. Quizás para reivindicarlos, ¿no? Quizás estaban desvalidos. Yo el otro día estaba viendo algunas películas. Es difícil ver algo en Netflix. La verdad que todas películas llenas de erotismo, de sensualidad. La verdad que este tema del orgullo gay que lo vi el otro día, la verdad me parece patético, me parece que no, que nada que ver, me parece que el Señor nunca bendijo el orgullo, al contrario, lo que bendijo en algún caso fue la humildad, o al que se humilló, ¿no? No lo puedo creer. Pero bueno, la verdad que ocupa gran parte de la pantalla, es difícil ver algo en Netflix. Y veía algunas películas que me parecieron buenas, dentro de todo me parecieron bastante buenas. Y veía algunas que hablaban de la pobreza de unos chicos en contexto de mucha pobreza en India, en Tailandia, en Turquía. Los chicos pobres iban por la calle sin los padres, con total normalidad. Ves un chico totalmente sucio y van caminando por la calle y no tienen para comer y van a pedir. Pero no es que es una sociedad donde uno va a pedir. Es una sociedad donde parece que la mayoría está en la calle pidiendo. La pobreza es tremenda. Todo el circo que se arma detrás de los chicos que van a pedir una moneda. Pero es muy fuerte de ver. Estos son los pobres. Yo buscaba alguna definición de los pobres, ¿no? Porque quiero entender por qué el Señor puso esta frase acá. Decía, pobre, algunos conceptos del griego y algún concepto que entendemos que está mencionado acá en esta parte, ¿no? El concepto de pobre es el concepto de un pobre que no tiene, que espera y que pide. Que no tiene, que espera y que pide. En otro de los pasajes el Señor dice bienaventurados los pobres y también dice bienaventurados los pobres en espíritu. Hoy vamos a hablar un poquito de los pobres, pero quizás el mensaje es para todo aquel que esté pobre, que sea pobre, que no solo se trate de bienes económicos, sino que sea carente y que reconozca su carencia y que esté necesitado. Ustedes fíjense que el Señor resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Al corazón humillado, el Señor no lo desprecia, ¿no? No lo desprecia. Estos son los pobres. Yo decía, Señor, ¿por qué los pobres? Bueno, puede ser número uno, para corregir un concepto equivocado, delante de los saduceos, delante de los fariseos que despreciaban a los pobres. Siempre ellos, a los que despreciaban, ellos estaban del lado contrario, del lado del bien. Se ve que habían armado todo un mercado, ¿no? Detrás de la palabra de Dios. Pero el Señor se dedicó a poder corregir esa situación. ¿Por qué los pobres? Yo decía, Señor, ¿por qué los pobres? ¿Por qué los pobres les es anunciado el Evangelio? Y yo pienso también que cuando se le predica el Evangelio a los pobres, se los libra de más cosas de las que se los libra a los ricos. A los pobres se los libra de la perdición eterna. A los ricos se los libra de la perdición eterna. Pero si supieras verdaderamente lo que hace la restauración espiritual en una familia, realmente yo creo que instalaríamos nuestras iglesias en las villas. Porque muchas veces personas que vienen al conocimiento de Dios, padres y familias que están en todo eso, la verdad que después son libradas de abusos sexuales, son libradas de violencia, son libradas de alcoholismo, son libradas de tantas cosas en las que se vulneran sus derechos, que vos decís, a esta persona, menos mal que le predicamos el Evangelio, porque no solo Dios la libró de la condenación eterna, sino la libró de chicos abusados, de adolescentes embarazadas, de infancias terribles, de daños irreparables. Yo pensaba en lo que son los cojos, ¿no? Cuenta una vez en el ministerio hospitalario, contaban la historia de un hombre que estaba borracho y estando borracho fue pero no era grande,
Se empezó a pelear porque era su costumbre, emborracharse. Y se empezaron a pelear y a patear y le pegaron tanto, que golpeó su cabeza contra el piso y quedó en una silla de ruedas. El daño es irreparable. Es irreparable. Por supuesto que el Señor tiene poder para sanarlo. Todos los milagros que el Señor detalla acá, el Señor los hizo. Nosotros no tenemos la potestad para decir, sé sano. El Señor la tiene. Pero el que el Señor lo puede hacer por supuesto. Si nosotros oramos al Señor, el Señor lo podría hacer. Lo que te voy a decir es que muchas veces cuando le predicamos el Evangelio a un pobre, lo estamos librando no solo de la condenación eterna, sino de muchas cosas más. De daños irreparables en su vida, en su autoestima. ¿Cuántos padres abusan a las hijas? ¿Cuántos hermanos mayores abusan? ¿Cuántos hogares ensamblados hay que no reconocen quién es su familiar, quién no? Pero es todo este tema del femicidio, impacta en las sociedades mediana, clase media de los ricos, y cómo impacta en las villas, cómo impacta en los pobres. A los pobres les es anunciado el Evangelio, gracias a Dios que a los pobres les es anunciado el Evangelio, gracias a Dios porque no solo se los libra de la condenación eterna, se los libra de un montón de tormenta de su vida, Yo te quiero decir, el Señor ama a todos y ama también a los pobres. Pero en mi iglesia, por lo menos, si voy a hablar entre nosotros, no le cuenten a mi iglesia, pero en nosotros, en la iglesia, la verdad que se ha forjado con el tiempo, consciente o inconscientemente, una comodidad que hace que no queramos ir a las villas. Y ahí es cuando la iglesia terminó de perderse por completo. Gracias a Dios ahora estamos con un ministerio de alimentar a la gente del barrio, y viene gente de todos lados, viene gente de José León Suárez, y estamos cerca de la necesidad, y yo siento que la iglesia está volviendo a ser una iglesia, porque habían algunas, ya nos habíamos acomodado a la iglesia, al lugar, a juntarnos y a ver, que parecía que el mayor desafío para cada cristiano era haber sido salvo, tener una familia, tener un trabajo y ver quién se iba a Estados Unidos. Ojalá yo vaya un día a Estados Unidos, hermano, no estoy diciendo nada de ir a Estados Unidos, lo que estoy diciendo es que no puede ser el objetivo codiciado entre los cristianos, acá entre nosotros, estar hablando de bienes o de viajes o de comodidades, y no hay lugar para el pobre. Hay algunos chicos que están educados en nuestra iglesia, que pasa un chico pobre que tiene olor y dicen, ay, tiene olor, dicen. O el típico nene, ¿no? A veces cuesta que los nenes se queden quietos, se porten bien en la reunión. Viene el nene de la villa, y viene el nene pobre, y pasa y hace ruido y se sube a algún lado, y le tenés que decir, ay, el nene hace ruido. Por favor. Gracias a Dios el nene hace ruido adentro de la casa de Dios, porque quiere decir que entró. Gracias a Dios el chico tiene olor y lo sentimos dentro de la casa de Dios, porque quiere decir que entró. Pero, ¿cómo nos hemos alejado de los pobres? Nos hemos alejado. Yo te quiero decir, para mí nunca la iglesia anda mejor, pero esto es una apreciación personal. Nunca la iglesia anda mejor que cuando está trabajando en pos de un proyecto. Cuando la iglesia no tiene proyectos, se empieza como a acomodar y bueno, empezamos a compartir y se hace un poco lo de siempre. Pero cuando la iglesia tiene un proyecto, la iglesia está movilizada. Hay un objetivo que cumplir y los pies se empiezan a mover, las manos se empiezan a mover y empezamos a arrancar. Ya sea por el estudio bíblico, que eso nos alienta, el estudio de la palabra de Dios, ponernos esa meta, pero perseguirla verdaderamente nos alienta. Vivir doctrina nos alienta. Y yo te quiero proponer, imagínate que nosotros querramos volver a las enseñanzas de Cristo. Y nos ponemos, decir, Señor, nos acomodamos, como que yo te hablaba de mi iglesia, nos acomodamos, realmente estábamos muy cómodos en nuestra iglesia que ya estamos perdiendo el foco. Correr todo de un lado y volver a empezar de cero. Construir la iglesia sobre la necesidad de los pobres. ¿Te imaginás? A la gente convirtiéndose, a la gente viniendo a la obediencia, al padre dejando de tomar, dejando de pegarle a la mujer, sacando las perimetrales, a los hijos
a los hijos que comprenden que la violencia no va, que pueden ser criados, que pueden ser queridos, que pueden tener oportunidades como todos los demás. Quiero decirte, hay un evangelio tan equivocado, bueno, es mi propia apreciación, tan equivocado que ahora todo te dice, no, hay que sacar todo, la iglesia hay que sacar todo, y ahora Jesús, ¿viste? Hay que empezar a amar, ¿viste? No se dan cuenta que la iglesia, después de las cartas de Hechos para adelante, está establecido de parte de Dios la iglesia. Los ancianos, los diáconos, la enseñanza de la palabra, el partimiento del pan, la predicación del evangelio, las oraciones, son cosas donde no se puede deconstruir. Son como cuando en una casa queremos deconstruir o remodelar. Hay algunas bases que no se pueden mover. La enseñanza de la palabra, las oraciones, el partimiento del pan. No se puede mover. La iglesia debe tener ancianos, diáconos. Estos tienen que tener requisitos. Hay que obedecer a los ancianos. Esas cosas están y no se pueden mover, gracias a Dios, que están y las podemos disfrutar y son de bendición a nuestra vida. Pero ¿se imaginan sobre eso una iglesia que se pueda fundar sobre un proyecto? Sobre un proyecto de estar cerca del necesitado. Bendita sea la iglesia donde hay gente con olor. Bendita sea la iglesia donde hay nenes que pasan corriendo, hacen ruido. Bendita sea la iglesia donde pasan estas cosas, donde hay nuevos creyentes, porque saben que es una iglesia que está viva. Es una iglesia que está viva. Es una iglesia que está viva. Yo quiero decirte, en la iglesia tenemos una parejita de chicos. La chica venía a la iglesia con nosotros. Después ella se alejó, conoció un chico, tuvo un hijo, quedó embarazada de adolescente. Y bueno, ellos vivieron su vida, después, pasado el tiempo, fueron a vivir a San Miguel, después volvieron de San Miguel, después se separaron. Y bueno, ella empezó a tener algunos problemas personales por los cuales estaba muy mal, muy alterada, y pusieron una restricción perimetral entre ellos. Y ella venía a la iglesia junto con su hijo, pero no hablaba una palabra, porque estaba mal, abatida, ella estaba abatida. Y vieron cuando no puedes hablar de un tema que te pones a llorar a los gritos porque estás herida. Y empezamos a orar por ella y el nene, me acuerdo que ella venía y claro, el nene, ella tenía que trabajar gran parte del tiempo y el nene se portaba re mal, me acuerdo. Gritaba una barbaridad. Y nosotros pensamos, Señor, si este nene tiene que gritar, tiene que hacer lío, trataremos de ayudarlo, pero si tiene que gritar en última instancia, que grite. Lo importante es que esté acá y que ella escuche la palabra de Dios. Y ella fue escuchando. Y un verano nos sorprendió apareciendo en una de nuestras reuniones junto con la expareja, ¿no? Con el chico. Y el chico, me acuerdo que hablamos con él. Y claro, había un montón de necesidades en el medio. El chico aceptó a Cristo. Creyó en el Evangelio. Ellos se volvieron a reunir. Sacaron la restricción perimetral. Y el nene cada vez se empezó a portar mejor porque vio más unidad entre los padres y que lo querían. Y el nene está irreconocible hoy. Y ellos sacaron la restricción perimetral, empezaron a volver a vivir juntos, pues no tenían otra opción, y se casaron. Y hoy están casados y son parte de la iglesia. Y el ánimo que ellos tienen y lo que valoran, ¿no? Las cosas la valoran el doble que nosotros, pues se ve que no las tenían. Yo te quiero decir, eso es un tesoro en mi corazón. Ver la vida de esos chicos. Verónica y Nicolás se llaman. Son un tesoro en nuestro corazón. ¿Saben lo que fue el casamiento? ¿Saben lo que fue el casamiento de ellos? Tanta gente orando, tanta gente ayudando. Todos nos movilizamos en pos de eso. Yo creo que el Señor dijo que a los pobres les sería predicado el Evangelio, quizá también para corregir un tema, ¿no? Como decíamos, corregir una concepción equivocada. Quizá también porque a los pobres cuando se les predica el Evangelio no solo se los libra, o el Señor no los libra de condenación eterna, sino de muchas consecuencias más. Y también porque los pobres, lo que nosotros tenemos y estamos acostumbrados, ellos lo valoran el triple. El triple. Dice que hay un texto, yo no quiero errar, pero dice que a los ojos de los impuros todas las cosas son impuras, ¿no?
pero que a los ojos de los humildes, ¿cuánto valoran? ¿Cuánto valoran las cosas? Me acuerdo que una vez le regalamos, me acuerdo que pensamos en él y fuimos a buscarlo, a uno de los chicos, y bueno, venía a casa, le digo, con esa sutilidad que hay que hablarle, bueno, ¿te querés bañar? Mirá, acá está si se quiere bañar, se baña, si no se quiere bañar, no se baña, es así. Pero le digo, ¿te querés bañar? Sí, y él estaba ahí, y compramos una ropa, y me dice, mira qué bien que me veo, me decía, mirándose al espejo, mira qué bien que me veo. Y para él era una ropa, ¿eh? Pero qué bien que se veía para él. ¿Cuánto valoran las cosas los pobres? Imagínense que nosotros podamos establecer nuestra iglesia alrededor de un proyecto. Con la estructura que tiene, gracias a Dios la tiene, pero ponerla alrededor de un proyecto. De predicarle el Evangelio a los perdidos. De predicarle el Evangelio a los pobres. En esta pandemia la verdad que se presentan oportunidades sin igual. ¿Cuántas ollas populares hay? Un montón, ¿no? ¿Cuántos pobres hay? ¿Cuántas personas en necesidad, con necesidades de vestimenta? Con necesidades de todo tipo. Qué agradecidos son. Quiero decirles, hermanos, que este es el deseo de mi corazón, compartirles esto. El Señor me ha puesto esto en el corazón. Pero imagínense que la iglesia lo deja todo para reinventarse y volcar su estructura encima de un proyecto. Contaba una señora de la iglesia muy grande, Milagro. Oh, falleció Milagritos. No la veía hace tanto. Que ella estaba en España. Y que, claro, ya estuvo en España con la iglesia perseguida. Era una iglesia subterránea. Y dice que no se olvida que cuando estaban perseguidos se juntaban en un subsuelo y adoraban a Dios y cantaban con un fervor que ella se emocionaba. Y ella se fue de España y vino para la Argentina, y un día tuvo la oportunidad de volver y fue a buscar esa iglesia a ver dónde estaba, y que la encontró, pero ya no la encontró subterránea, la encontró establecida con un templo, y ya no estaba ese fervor, porque la iglesia está fervorosa cuando está perseguida. La iglesia está fervorosa cuando está trabajando. La iglesia está fervorosa cuando está movilizada. ¿Te imaginas? La iglesia llena de bebés espirituales, la iglesia llena de nuevos frutos, la iglesia llena de vidas restituidas. ¿Cómo agradecen en la cena del Señor los pobres? ¿Lo viste alguna vez? ¿Te imaginas que la iglesia lo deje todo para volver a rearmarse alrededor de un proyecto? No es mi proyecto, es el proyecto de Cristo. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, muchos muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Quiero decirte que el Señor hace una obra asombrosa, no te pierdas de verla. Cristo viene, lo sé, lo veo. Cada vez se habla más. Cada vez se habla más de una unión detrás de una moneda. Este cuento ya lo escuché, esta historia ya la escuché. Cristo viene, te vas a perder de ver a los perdidos. Te vas a perder de ver la vida eterna, la vida espiritual. Hay gente que te va a agradecer toda su vida lo que vas a hacer por ellos una vez. Establecer modelos y bueno, lo último que les digo y ya terminamos. Para poder generar una estructura que pueda asistir a los pobres, hay que tomar los recaudos necesarios. Hay que tener a nuestros hijos cerca. Yo no tengo hijos, pero pronto voy a tener, seguramente, Dios mediante. Hay que tener a nuestros hijos cerca, porque los chicos de la villa tienen necesidades, son buenos, pero también están educados en una violencia y en un nivel de roce que los chicos de nuestra iglesia no están acostumbrados, y puede darse situaciones. Así que hay que cuidarlos, hay que tenerlos cerca, hay que hablar con ellos, por supuesto, pero hay que cuidarlos. Hay que cuidar los lugares solitarios, hubo muchos abusos. No hay que tenerles miedo, pero sí hay que tener cuidado y responsabilidades. Yo
Sueño, y yo creo que es el destino de nuestra iglesia en algún punto, poder preparar una iglesia que reciba, obviamente que homosexualidad ya la debe recibir, no lo sabemos a veces, pero que reciba a los travestis, a los transexuales. Saben que seguramente vamos a tener que hacer en esa iglesia baños individuales. ¿Vieron los baños que son una puertita, un espejito, un inodoro, un lavatorio? Digamos, baños individuales, que sean de hombre o sean de mujer, pero baños únicos, individuales, que entre una sola persona y todos así. Porque la persona transexual, ¿a qué baño va? Es necesario tomar recaudos a la hora de ir detrás de un proyecto. Recaudos que resguarden la intimidad y resguarden no solo de los que vienen, sino de los que ya están en la casa de Dios. Por eso yo les digo, galera, de fundar un proyecto, detrás de perseguir, buscar a los pobres, hay que cuidar a nuestros hijos. Las clases de la escuelita, muchas veces nuestros hijos estarán preparados, se sabrán el texto, ganarán el concurso y muchos chicos al lado no, se puede generar una situación. Quizás hay una clase, quizás las clases de la escuelita ya no sean por nivel de edad, sino sean por nivel de madurez. Para pensarlo. Pero volviendo al tema, qué lindo es fundar una iglesia detrás de un proyecto. Buscar a los perdidos. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden estas cosas. Predicar y discipular a los perdidos. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Padre, Señor, en este día te damos gracias, Señor, por tu palabra y, Señor, te queremos pedir que pueda hacerse tu voluntad. Señor, que pueda tocar nuestro corazón, que pueda ser de bendición y puedas guiarnos en las consideraciones que quieras y hacer tu voluntad. Te lo rogamos y te damos gracias. Yo te doy muchas gracias por poder compartir hoy con esta iglesia que quiero tanto. Te ruego que los bendigas, Señor, y podamos estar haciendo tu voluntad y viendo tu gloria. No nos perdamos de ver tu gloria. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.